Bien, mis hermanos, vamos a pasar a lo que es la palabra de nuestro Dios en esta hora. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses, capítulo 2, versículos del 13 al 15. Esa va a ser la enseñanza del día de hoy. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bien, mis hermanos, hemos estado hablando durante todo este tiempo acerca de que en Cristo nosotros en Cristo estamos completos. Eso es lo que aprendimos el domingo anterior. Que gracias a Él nosotros no necesitamos nada, ninguna otra cosa ajena a la Escritura para aprender y crecer en Él. Y vemos acá que nos habla acerca del Evangelio, la obra de Cristo. Y gracias a eso vemos que nuestra idea central de este pasaje dice: Cristo por su muerte nos da vida. Esa es la idea central del texto, que gracias a la obra de Cristo nosotros ahora tenemos vida. Y nos dice el versículo 13, como acabamos de leer: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Así que, mis hermanos, antes de continuar, vamos a tener un momento de oración. Amado Señor, te agradecemos porque podemos aprender más de tu palabra en esta hora. Gracias por tenerla en medio nuestro, y te pedimos, Señor, que nos puedas dar entendimiento para poder seguir aprendiendo esta hermosa carta a Colosenses que escribió el apóstol Pablo, por supuesto inspirado por ti. Te agradecemos, mi Señor, y guíanos en aprender en este momento esta porción de tu escritura. En nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, nuevamente el apóstol Pablo, como les dije, se refiere a lo que es el Evangelio. Había hablado acerca del Evangelio en el capítulo 1, versículos del 13 al 14, hablando acerca de lo que Cristo hizo. Y acá vuelve a recordarlo. Dice que estando muertos en pecado, o sea, está hablándole directamente a ellos, a los colosenses, como también a nosotros, ¿ya? Entonces vemos que dice estando muertos en pecados. La palabra pecado tiene la idea de una ofensa, un delito, y eso lo deja inmediatamente en la condición de muerto espiritualmente. De inmediato, o sea, porque uno robó, porque uno mintió, cualquier cosa, nosotros ya pasamos a estar en pecado. Y una persona muerta se refiere que no respira, no tiene pulso y no reacciona. O sea, es interesante ver que una persona físicamente que tenga esas tres condiciones no puede volver a pararse y caminar, porque está muerta. Y vemos también que nosotros espiritualmente también estamos muertos ante esa situación, ya que vemos que por nuestros propios medios no podemos salvarnos, no podemos sanarnos de esta enfermedad, o en este caso espiritual, que es el pecado. Este pecado demuestra que el hombre cae fuera del camino y recae una y otra vez, lo cual demuestra la condición natural del hombre sin Cristo. Y vemos como dice también el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, si me pueden acompañar. Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vemos acá que la paga del pecado es muerte. Y vemos que la dádiva de Dios es vida eterna. Lo que el Señor nos da es vida eterna. Por lo tanto, mis hermanos, como dice acá un autor bien reconocido también, que es un teólogo que siempre lo cito, y dice que, por lo tanto, Pérez Millo dice: por lo tanto, la vida del hombre no regenerado en la práctica del pecado es una vida que se encuentra a merced de la muerte y el reino de ella. Y vemos también, mis hermanos, que cualquier persona está ahí, a la puerta de morir, posiblemente. Estamos claros de que las personas sin Cristo mueren en sus pecados. Y sigue diciendo el texto: y en la incircuncisión de vuestra carne. La incircuncisión, mis hermanos, se refiere a un alejamiento de Dios. En el Antiguo Testamento vemos que las personas eran circuncidadas. Los israelitas se circuncidaban como la señal del pacto. Ellos, al hacer eso,
demostraban que eran parte del pueblo de Dios. Entonces, si en el Antiguo Testamento se circuncidaban para ser parte del pueblo, las personas que no eran circuncidados, o sea, los incircuncisos, estaban lejos de Dios. Al igual que, en este caso, los colosenses, que vemos que en su vida anterior, o sea, antes de conocer a Cristo, le dice el apóstol Pablo, ustedes estaban muertos en pecado. Y dice que y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, estaban alejados de Dios. Y vemos que los gentiles estaban alejados de la gracia de Dios, pero en Cristo, mis hermanos, gracias a la persona de Cristo, al sacrificio, a lo que hizo Él a favor de ellos, ellos ahora vemos que tienen ese acceso a estar más cerca de Dios. Vemos en Efesios, si me pueden acompañar a Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 13. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces vemos acá, mis hermanos, los gentiles, las personas que no somos judías como nosotros hoy en día, vemos que estábamos sin Cristo. Uno, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos de la promesa, estábamos sin esperanza y sin Dios. 5 cosas no teníamos. Pero vemos acá la diferencia. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, ustedes gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, como hemos hablado, los incircuncisos se refería a estar lejos de Dios, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gracias al sacrificio de Cristo, nosotros, personas que no somos de la familia o del linaje del pueblo de Israel, somos parte de todo eso que no teníamos antes, gracias a la sangre de Cristo. Y vemos que sigue diciendo el texto: os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y vemos acá la muerte de Cristo, mis hermanos, lo hizo todo. Ellos estaban muertos, hablándole directamente a los colosenses y por supuesto a nosotros, estaban encaminados hacia la muerte por sus pecados. Una persona sin Cristo va a morir sin Cristo y en sus pecados, por supuesto, estando lejos completamente de Dios. Pero vemos que Cristo les dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Acá no hay un porcentaje. No, acá son todos los pecados perdonados y eso hace que esa persona sea justificada a través de Cristo. Cristo ya pagó la deuda. Cristo ya pagó todo lo que tenía en su nombre y ahora esa persona es limpia y es parte de la familia de Dios. Sigue diciendo el texto. Versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Y acá vemos lo que le explicaba anteriormente. La idea de esta acta se refiere a un documento de deuda. El hombre debe a Dios una deuda por transgredir su ley, o sea, por hacer cosas malas, que vemos que en la Escritura se dice que no debemos hacer y las hemos hecho. Y vemos que todas esas transgresiones da como resultado un porcentaje imposible de pagar por nosotros mismos. Si pusiéramos, mis hermanos, en una lista todos los pecados que hemos cometido en nuestra vida, no terminaríamos nunca. Todos nuestros actos voluntarios o involuntariamente fuera de Cristo son contados como deuda de pecado ante Dios. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay nadie en la tierra que pueda, excepto Cristo, decir que no ha pecado. Todos hemos pecado, desde los más pequeños. Los más pequeños, uno no les enseña a hacer lo malo. Ellos ya vienen con eso en su ADN, podríamos decir. Por eso la naturaleza pecaminosa. Entonces vemos que es interesante notar esto, de que nosotros no les enseñamos a hacer lo malo, ellos ya vienen con eso y por eso ya son pecados. El salmista David nos dice que él venía en pecado, me concibió mi madre, dice que venía con pecado su vida. Entonces vemos que ante eso también el Señor sabe todo lo que hemos hecho, aunque no tengamos conciencia.
de lo que está bien o mal, uno tiene que entender también que tiene que arrepentirse por aquellos pecados. Y vemos que esa deuda que nosotros teníamos, vemos que el Señor Jesucristo la quitó de en medio de nosotros, esa deuda la sacó y la clavó en la cruz, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cristo tomó, mis hermanos, todo el pecado de la humanidad, o sea, en este caso de los escogidos de Dios, no de todas las personas, porque no todas las personas serán salvos, sino que solamente los que creen en Cristo y son escogidos por Dios. Y vemos que para estas personas Cristo tomó ese pecado, todo lo malo, todo lo aborrecible ante Dios, o sea, todo lo que le culparon a Jesús en esos devocionales que hemos estado estudiando acerca de los últimos días de Jesús y cómo a él le decían muchísimas cosas. Y vemos que esas son cosas que por nuestra culpa pasaron, porque Cristo no tenía pecado, nunca había hecho algo malo, pero vimos que Cristo la toma y la clava en la cruz, esa acta, esos antecedentes, podríamos decir, esos documentos que están con toda nuestra lista de pecados, y vemos que Él nos da un completo perdón a través de eso. Dios no pasó por alto su justicia, mis hermanos, al perdonar la deuda de un pecador. Porque tenemos que entender eso. No porque Cristo diga, ya voy a todo lo que ha estipulado lo voy a pasar por alto para poder perdonar a alguien que no lo merece. No. Dios sigue siendo justo. ¿Por qué? Porque envió a Cristo. Envió a Cristo y muriendo en el lugar de los creyentes, Cristo murió. Entonces la justicia sigue siendo la misma porque pagó por todo el pecado una persona y lo hizo para siempre, y ese fue Cristo. Y es por eso que sí, el Señor, Dios Padre, podríamos decir que castigó el pecado de la humanidad y lo castigó en una persona, y esa persona fue Cristo. Por eso vemos que su justicia sigue siendo de la misma forma. Versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hemos hablado también en el capítulo 1, versículo 16 de Colosenses, acerca de estas seres que dice que sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Esto se refiere a huestes, ya a personas invisibles, ángeles, ya sean también demonios, y en este caso a esto se refiere, a estas huestes de maldad, a estas principados potestades, se refiere a estos tipos de criaturas. Entonces vemos que a ellos el Señor les despoja la capacidad que utilizaban para acusar a los hombres. Tenemos que entender de que al ser huestes de maldad son, por supuesto, seguidores de Satanás, y Satanás es reconocido como el acusador. Entonces vemos que constantemente estas huestes de maldad utilizan todo lo que tienen para poder culpar y hacer pecar a la gente en contra de Dios. Entonces vemos que Cristo venció eso, venció a Satanás en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque entregó y pagó toda la deuda que tenían todas estas personas, haciéndolas limpias. Entonces por eso Satanás no se puede acercar a ellos diciéndole, él ha cometido eso y va a tener que pagar y morir por eso. No, porque Cristo ya murió por esa persona. Entonces tenemos que entender que también dice que los exhibió públicamente. ¿A quiénes? A estos principados y potestades, a estas huestes de maldad, las exhibió, las puso públicamente para que todos lo vean, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Y a qué se refiere esta idea de Pablo? Diciendo esto de cómo va a presentar a huestes celestiales, de maldad, delante de qué cosa. Es porque Pablo utiliza lo que los romanos hacían cuando ganaban las batallas. Volvían con los cautivos, iban a atacar algún lugar y quedaba gente viva y los traían de vuelta y los hacían desfilar por la ciudad para que todos vieran cómo este pueblo había sido derrotado. Posiblemente vengan todos tristes, adoloridos, sufriendo, etc. Era una muestra de victoria. Entonces vemos que Pablo utiliza la misma idea. El Señor Jesucristo mira cómo trae a todo esto acá, que trataron de culpar a mis hijos y ahora se van todos avergonzados, derrotados. Eso es lo que está diciendo el Señor. Están todos expuestos públicamente, viéndose cómo han sido derrotados por Dios. Entonces vemos que el Señor ha triunfado en la cruz.
gracias a ese sacrificio. Cuando los romanos, como les dije, ganaban las batallas, volvían con estos cautivos. Entonces Pablo utiliza esta idea de demostrar su derrota. Pero aunque nosotros seguimos luchando contra el mal, este mal no podrá vencernos, porque nosotros, gracias a la victoria que está en Cristo, ahora nosotros hemos vencido también de la misma forma, porque hemos triunfado gracias a lo hecho por Cristo en la cruz. Así que, mis hermanos, como les dije, gracias, realmente gracias a lo que Cristo hizo por nosotros, por su muerte, nosotros ahora tenemos vida. ¿Por qué? Porque Él puso todo nuestro pecado en la cruz. Pagó por nuestros pecados. Y nunca más vamos a tener que pagar. No vamos a tener que morir para poder pagar por eso. Porque Cristo ya pagó por nuestra deuda. Entonces, mis hermanos, acompáñenme para finalizar. Ahora a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39. Para finalizar. Romanos 8, versículos del 37 al 39. Dice así: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Recuerde, gracias a nosotros, a ser hijos de Dios, de Jesús en este caso, como Él ha vencido, nosotros pasamos a ser vencedores juntamente con Él. Entonces vemos que, por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, mis hermanos, entendemos ahora que gracias a la obra de Cristo a nuestro favor, ahora nosotros tenemos vida. Gracias a su muerte tenemos vida. Pero Cristo no está muerto. Cristo está vivo y vive en nosotros, en sus hijos, a través del Espíritu Santo, y por supuesto está a la espera de poder venir a buscarnos a nosotros. Así que una gratitud al Señor porque podemos aprender de Él, porque podemos seguir creciendo. Y eso es realmente una muestra de su misericordia hacia nosotros. Gracias porque podemos entender todo como es Dios. Aunque somos seres finitos, podemos ir de a poco entendiendo su plenitud. Así que, mis hermanos, eso fue la enseñanza del día de hoy. Fue un poco corta, lo reconozco, por un tema de que hoy día también nos conectábamos con los hermanos de Forma Online y a mí se me olvidó grabar la predicación. Entonces por eso yo la estoy grabando ahora, después del culto, porque con todo el tema del manejo, un poco de nervios también, se me fue. Entonces por eso, más que nada, les vuelvo a enseñar lo que vimos en este día, ¿ya? Luego vamos a seguir de la forma como estábamos viendo. Así que les animo también a ustedes que quizá no pudieron conectarse hoy día, que el próximo domingo puedan hacerlo, que puedan pedir ayuda, quizá algún familiar que les pueda capacitar para poder conectarse el domingo desde las 10, porque de las 10 a las 10 y media hay momento para saludarse, para que se conecte, vea a algunos hermanos, etcétera. Desde las 10 y media en adelante comenzamos nuestra reunión. Así que, mis hermanos, vamos a terminar en un momento de oración. Te agradecemos, nuestro Señor, porque hemos podido aprender más de ti. Gracias por mis hermanos que por motivos no pueden conectarse en esta hora, pero ayúdales también para que ellos tengan los medios para poder hacerlo. Entendemos también toda la situación que entendemos por pandemia. Lo ideal sería congregarnos presencialmente. Oramos también para que podamos hacerlo. No es tan fácil el poder estar a distancia. Ayúdanos, Señor, también a poder cuidarnos, a poder también no contagiarnos de esta pandemia y podamos también seguir aprendiendo de ti, Señor. Te agradecemos y te glorificamos en esta hora. Una bendición por mis hermanos que están pudiendo ver esta enseñanza también. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén.